convocar a una jornada de movilización para el viernes 7 de septiembre. La modalidad que va a tener esa jornada la vamos a definir el lunes 3 de septiembre. Todo esto bajo una consigna que está expresada en un par de frases frente al ajuste y frente a la recesión. Mi hijo el 22 de febrero del 2017 en Carlos Paz. ¿En qué situación? Iba en moto, pasó por un control policial y el policía salió y le disparó. ¿Esta situación continúa con otros jóvenes? Todos los días. No se corta más. No, pues, lo que pasa es que no hay justicia, no hay condena más alta para castigarlos. Una vez que los castiguen bien castigados, ahí van a dejar de matar a los chicos. 4 anillos de la NBA, una medalla dorada y una de bronce en Juegos Olímpicos, una carrera excepcional que incluyó la NBA, básquet FIBA en Italia y 16 temporadas en el básquetbol de los Estados Unidos. A partir de este instante hablamos de un mito. Se llama Emanuele Ginóbili y le dijo adiós al básquet. Un importante conducto de aguas cordobesas se rompió en Jerónimo Luis de Cabrera al 100, inundando varias calles y ocasionando un corte de suministro que afecta a Alta Córdoba, Cofico y casi todo el sector noreste de la ciudad. La clase pública porque estamos tratando de visibilizar la necesidad de defender el sistema de educación pública y la ciencia y técnica. Alumnos y docentes de primer año de psicología hicieron una clase pública en la plazoleta del Fundador como parte de las actividades que visibilizan el conflicto por el recorte en las universidades. Ha ordenado devolverle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner los bastones presidenciales, tanto de ella como de Néstor Kirchner. Consideró que se trata de objetos personales que no revisten interés para la investigación por los sobornos. Bueno, otra semana con la economía absolutamente convulsionada en la República Argentina, ¿no? Otra crisis cambiaria, sale a hablar el presidente, a los ojos de todos los especialistas en comunicación de manera equivocada, para decir lo que no tenía que decir de una manera también poco eficiente, y pasó lo que pasó. Después salió el jefe de gabinete y pasó lo que pasó. Y el dólar se fue por las nubes. Y la discusión está en ciernes en todos lados absolutamente, ¿no? La vigencia que tiene Tato Bores de la década del 60, con una peluca distinta, pero ya hablaba del dólar, década del 60, un tape que debe tener cerca de 60, 50 y pico de años. Esto decía en relación al dólar, en esta Argentina que parece que no cambia. Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por ella. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, deme $3, y el otro dice, deme $4, y otro dice, deme $8, y salen corriendo, y van a otra casa de cambio, y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo, y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Bueno, en el 2012 me apuntan, cumplía 50 años el TEC, ya había viralizado y ahora lo podemos volver a utilizar. Y seguramente dentro de 6 o 7 años lo vamos a poder reutilizar, por supuesto, también, ¿no? Esto es para meterle una sonrisa de, tratar de no hacer tan estructurada una discusión que vamos a tener con los que saben realmente del tema. Nos acompaña Gastón Utrera. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Hace un rato que no nos veíamos, Gastón. Sí, claro. Y Héctor Paglia, a él lo he visto hace menos tiempo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, a ver, el análisis de lo que ocurrió esta semana, no sé quién quiere arrancar, quién quiere Héctor. Gastón, por favor. Dale, Gastón. Adelante. Bueno, creo que lo de esta semana tenemos que analizarlo de una manera hasta el dólar a 40 y de una manera diferente de ahí en adelante. Lo que viene ocurriendo desde mayo es que, entre otras cosas, que el gobierno nacional firmó con el Fondo Monetario Internacional una cláusula que en el fondo es libre flotación del tipo de cambio y el Banco Central impedido de intervenir en el mercado cambiario. Eso está bien en los libros de economía, eso está bien para un país estable, pero en Argentina, una economía bimonetaria, donde todo el mundo piensa en dólares, El gallinero eso libre, es muy ¿no? peligroso porque deja indeterminado el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser cualquier cosa y de hecho eso explica por qué una suba tan brusca durante la semana. Ahora, una vez que llegó a los 40, independientemente de que ahora bajó al final de la semana, pero llegó a un nivel tan alto que ahora probablemente la lógica sea diferente. Cuando uno mira las reservas que tiene el Banco Central, 55.000 millones de dólares, a 40 pesos por dólar para hacer números redondos, eso equivale a un poco más de todo el dinero que hay en circulación, más todas las LEVAC, más la LELIQ, es decir, todo lo que hay circulando que puede correr contra el dólar. Entonces ahora el gobierno tiene la oportunidad durante el fin de semana de rehacer esa cláusula con el Fondo Monetario Internacional y plantearle ahora al Fondo Monetario Internacional, mira, necesito intervenir en el mercado cambiario, necesito mostrar que ahora el tipo de cambio va a ser el que el Banco Central diga y no te preocupes como te preocupabas antes por el hecho de que yo me pueda rifar los dólares sosteniendo un tipo de cambio demasiado bajo, porque el tipo de cambio ya es alto. Un montón de dólares. Bueno, ya. pero el tipo de cambio ahora ya es alto, con lo cual ese riesgo desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional no debería estar. Entonces hacia adelante podríamos pensar en que el gobierno podría llegar a estabilizar el dólar, lo cual sería bueno porque con estas subas permanentes llegamos a la situación en que en esta semana perdimos directamente precios, la economía perdió precios, un montón de empresas decidieron parar, no recibir más pedidos, no hacer nada, porque no saben cuál va a ser su costo de reposición. Está entonces, absolutamente todo parado. Podría frenarlo ahora, entonces lo que va a seguir o lo que seguiría en caso de que lograra frenarlo es, por supuesto, las consecuencias económicas y sociales de una devaluación tan brutal, Sí, con la una inflación muy alta, con una caída enorme del poder adquisitivo de los salarios, con un impacto social muy, muy alto. Pero tendríamos que empezar a pensar, para ver cómo sigue esto, cómo aprovecha el gobierno estos nuevos precios relativos para hacer el ajuste fiscal que tiene que hacer y cómo queda cada uno de los sectores de actividad. Tenemos que hacer una lista de quién queda de cada lado entre los perjudicados por estos nuevos precios relativos y por toda esta situación y los sectores que se van a beneficiar con un tipo de cambio ahora bastante alto. Héctor. Yo quisiera, ante esta circunstancia, darle un enfoque diferente a la discusión, ya que lo técnico lo ha explicado impecablemente Gastón y acá están prevaleciendo otros factores muy diferentes. Es decir, este es un gobierno que ha tenido muchas chances. Tuvo la primera gran chance cuando ganó la elección, tuvo su segunda gran chance cuando ganó la elección de mediano término, ¿no? Y permanentemente ha insistido con medidas netamente financieras para tratar de encarrilar una economía que se le iba de las manos continuamente. Entonces, es difícil pensar o creer que en un cambio puntual, hace pocos días en este mismo programa decíamos, pareciera que el gobierno ahora apuesta todo a desmontar el tema LEVAX y faltan un montón de cuestiones que no se abordan. Y esas cuestiones ya hacen a gobernar. Y gobernar implica dar esperanzas hacia el futuro. Y esas esperanzas hacia el futuro ya exceden el herramental económico, exceden las cuestiones que se puedan haber firmado o que se puedan renegociar con el Fondo Monetario y debemos ir a una cuestión de la producción. Es decir, este es un gobierno que se niega a tomar el desafío de la producción, que se niega a tomar medidas vinculadas al aparato productivo, que se niega a tomar medidas que respalden la creatividad y el espíritu
de riesgo tanto de nuestros empresarios como de nuestros trabajadores. Entonces, permanentemente estamos cerrados en alquimia financiera para ver si domamos el dólar, porque creemos que domando el dólar el resto va a venir por añadidura, como dicen las escrituras. Y no es así. Acá hace falta un plan concreto, hace falta acuerdos políticos, que los ha tenido este gobierno. Este gobierno no puede decir que se le han puesto palos en la rueda. No, a nivel parlamentario ha habido acuerdos. A nivel parlamentario ha habido... todas las leyes que ha mandado el gobierno han sido aprobadas. Pero resulta que ahora que hace falta negociar el presupuesto 2019 con los gobernadores, el gobierno le lleva siempre hechos consumados. Yo siempre digo, este es un gobierno que gasta con la tarjeta ajena y después dice, vení, págamela. Entonces, así no funciona. Yo creo, y hay que apelar a que este fin de semana, que se están esperando medidas, no se agoten en aumentar los combustibles este fin de semana, en que el ministro Iguacel diga cuál va a ser el nuevo valor de la tarifa de gas y que nos encontremos el lunes con que el Banco Central toma medidas para tratar de calmar el mercado cambiario o se cometen errores tan graves como el que señalaras al comienzo, de poner al presidente la única imagen institucional que no debe sufrir desgaste por errores, ponerlo como se lo puso el 28 de agosto, a anunciar algo que quien conoce o quienes conocemos cómo funciona la burocracia de los organismos multilaterales de crédito, era imposible que se creyera. Entonces yo creo que hay que ceder lo técnico, económico, y hay que ir a una cuestión que ya es política, indudablemente. Inexorablemente esto significa licuación de salario, ¿no? Digamos, yo ganaba $500, paso a ganar $300, termino ganando $200. No, en dólares ni hablar. En dólares ni hablar. Pero también en poder pesos adquisitivo. También, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y quién paga los impuestos, digamos? Si me aumentan las tarifas del 70, me aumentan los combustibles del 50, me aumentan los impuestos del 35, me aumentan el salario del 15. Esto inexorablemente significa menos, digo el 15 porque es la paritaria docente, ¿no? Lo que están intentando. Puede ser un techo del 20 cuando la inflación, algunos ya hablan del 40, ¿no? O de más del 40, no se sabe cuál puede ser el techo. ¿Cómo sigue funcionando esta ruedita? ¿El parate es total? Bueno, no? La caída del consumo va a ser grande durante lo que queda de este semestre seguro. Los salarios están subiendo promedio 25% y la inflación va a estar seguro arriba del 35% y probablemente llegando al 40%. Eso es una caída muy grande del poder adquisitivo de los salarios y eso ya se está reflejando en los números de consumo. 25 lograron los camioneros, pero no todos los gremios. Hay gremios del 20, gremios del 18, gremios del 17. Sí, la mayoría está convergiendo al 25, pero de cualquier manera. Eso es un techo de aumentos nominales, es decir, en cantidad de pesos durante el año. Los que más tengan van a tener 25 y las cláusulas en general de ajuste y cláusulas gatillos van a impactar más en 2019 que en 2018. De tal manera que ahí ya está viendo y va a haber un impacto muy grande. Tenés que tener en cuenta también que el gobierno está apostando, no sé si deliberadamente o para aprovechar lo que está ocurriendo, pero parte del ajuste fiscal va a ser licuación de salarios públicos. Sin ningún lugar a dudas, parte del ajuste va a venir por esa vía. Por eso ahora la negociación con el Fondo Monetario este fin de semana y las cosas que piense el gobierno en cuanto a ajuste fiscal son ahora en un escenario distinto, donde va a haber más licuación de los salarios públicos, donde puede pensar, y de hecho ya lo está haciendo en distintos sectores de actividad, lo que le va a decir yo te estoy dando más dólar, bueno, te puedo poner retenciones o te puedo suspender el impacto de la reforma tributaria, es decir, empieza a buscar por distintos lugares, seguramente con los gobernadores va a negociar de otra manera, de alguna manera va a tener a los gobernadores un poco asustados por $1.40 con deuda en dólares, probablemente un poco más dispuestos a negociar cómo solucionar esto. El gobierno ha llevado por decisión propia, pero probablemente por mucha impericia, la economía a una situación muy crítica que a algunos gobernadores lo va a llevar a obligarlos a negociar y al gobierno le da ahora un terreno
más fértil para pensar distintas cosas para el ajuste fiscal que tiene que hacer. Esta semana la grieta ha estado a full, ¿no? Los fanáticos de un lado y de otro, a full en las redes sociales, en el Facebook, los trolls inclusive también, ¿no? Tratando de decir, todos los culpables son los amigos de Cristina, por ejemplo, los banqueros amigos de Cristina, la gente de la guita que afanó Cristina, que está saliendo corriendo a comprar dólares, te sabe que tenían pesos, no sé dónde los tenían, y van y compran dólares y toda esta historia. No hacen objeción de los mercados, digamos. La culpa es de Cristina fundamentalmente. Y del otro lado también intenta exagerar el helicóptero y toda la historia. ¿Hasta dónde llega esto, digamos? ¿Cuánta culpa hay? Hay muchos errores propios, hay errores no forzados. ¿Podemos seguir hablando de la herencia recibida? ¿Cómo lo ves? No, indudablemente que estas cuestiones no ayudan. Es decir, sobre todo en situaciones de una crisis como la actual, que se está profundizando, en la cual Argentina viene de un proceso de muchos años de deterioro de sus cuentas fiscales, es decir, muchos años en donde Argentina gasta más de lo que realmente le ingresa, y las soluciones han sido distintas. Algunos optaron por emitir moneda, otros eligieron perdón, el camino de endeudamiento, de mayor endeudamiento, pero nunca hubo una solución de fondo. Entonces, acá la culpa no la tiene alguien en particular, sino un conjunto de circunstancias que este gobierno, primero dicen que no la explicitó, pero tampoco tomó medidas tendientes a ir al fondo de la cuestión. Con esas oportunidades de lo que vos hablabas, cuando gana la elección y cuando gana la elección de medio término. Y la oportunidad, ¿no?, de poner en marcha un plan integral. O sea, acá hay muchas cuestiones y muchas medidas, podríamos estar horas, porque un plan económico significa un conjunto de medidas no contradictorias entre sí que aporten a un objetivo que sea el crecimiento genuino, el desarrollo económico, mayores fuentes laborales y un proceso sostenido de inversión. Entonces tendríamos que empezar a ver cómo está conformado federalmente el gasto público, es decir, cuánto gastan las provincias, cuánto gastan los municipios, cuánto gasta el Estado Nacional, por qué tenemos que subsidiar tarifas para ciertos sectores del país en detrimento del interior. Entonces, eso es lo que se está pidiendo, que haya un conjunto de medidas y un sinceramiento total de todas las variables, porque si no, como bien lo decía Gastón recién, esto va a llevar a una dinámica que el gobierno tiene una oportunidad, es de esperar que la aproveche. Para aprovecharla no es con los trascendidos que hay, ojalá que se empiece a operar no solamente por el lado de los ingresos, es decir, que no se llegue, que la única solución es licuar salarios, aumentar impuestos. El país necesita dólares y hoy se hablaba que una de las medidas que se estaría analizando es suspender el reintegro de IVA a los exportadores. O sea, hay muchas contradicciones, hay impericia, hay también un aturdimiento por parte del gobierno que se ve avasallado por toda esta crisis, en donde deberá abrir los oídos, escuchar y tomar decisiones en ese sentido. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que en medio de toda esta batahola el gobierno empieza a despedir gente en distintos ministerios, ¿no? El viernes en Agroindustria, 574 telegramas, la semana anterior fueron fabricaciones militares del Ministerio de Defensa y así sucesivamente. Yo dije, qué error realmente, ¿no? Y un abogado laboralista muy destacado de Córdoba, que no lo voy a citar porque no estoy autorizado a hacerlo, me dijo, estás equivocado, es una medida de disciplinamiento. O sea, empezamos a echar algunos cientos y muchachos, esto es lo que le puede tocar a todos si no empezamos a aceptar una paritaria al 20 o al 25 de ninguna manera. ¿Creen que esto puede ser así o es una exageración? Por lo menos es consistente con la idea del gobierno de aprovechar, ya que generó este problema con el tipo de cambio y esta inflación tan alta y por lo tanto este atraso de salarios, acomodar parte de las cuentas públicas con atraso salarial. Entonces eso es consistente, por lo menos es verosímil. Por supuesto, no es una solución de fondo, como decía Héctor, buscar por los ingresos, licuar salarios que en algún momento tienen que recuperarse, son todas soluciones transitorias. El gobierno seguramente va a recurrir a soluciones transitorias porque está en una situación de emergencia. Creo que no deberíamos tener demasiadas expectativas de que de acá salgan reformas estructurales
que bajen el peso de manera sostenible del Estado. De acá van a salir soluciones de emergencia, donde, como decía Héctor, va a tomar algunas decisiones tributarias de aumentar la presión en sectores a los cuales les va a decir, bueno, pero tus números ahora son mejores porque el tipo de cambio es más alto. Claramente van a ser decisiones de emergencia. Último minuto, Héctor. Sí, yo creo que en este panorama hay medidas y hay actitudes que el gobierno debe mostrárselas a la población. O sea, primero a su población, después irá al Fondo Monetario, explicará, renegociará, etc. Pero primero incluso a su masa de votantes. Doy ejemplo. No podemos seguir funcionando con esta cantidad de ministerios y esta burocracia. Esto no se entiende, sin ¿no? bajar. Que haya un gesto de la política en medio de todo. Son gestos, pero también explicitar y ver cuál es el déficit que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a atender ese problema? En materia de subsidios, ¿por qué seguir otorgando subsidios a los empresarios del transporte? Seguro que es mucho más eficiente que ese subsidio vaya al usuario del transporte. Pero eso tiene una explicación. La explicación es que todos piensan en la próxima elección y no en el país. Todos están pensando entonces, en la próxima si elección. es el razonamiento, ¿no? Es complicado. Y si no, no tiene otra explicación, que los subsidios sigan cayendo en AMBA y en Capital Federal, donde están los votos. Esto está claro. Por supuesto. ¿No? Entonces, yo creo que todas esas cuestiones hace falta para que esto no se complique, para que esto no vaya a una crisis bancaria, para que esto no profundice una crisis política, para que la malla social no se rompa y sea un dique sin contención. Hace falta gestos patrióticos. Y acá hace falta vocación por la cosa pública, y esto no se resuelve con un tablero de control, con una hojita, con puntos rojos, azules, amarillos. Se resuelve con política, con alta política, no con política. Yo coincido plenamente con no eso, con anuncios, no con títulos, no tocando el timbre en los sectores que sabemos que nos van a invitar con un mate cocido, un té y una factura, sino ponerse a gobernar. Eso yo creo que es el reclamo. Gobernar. Hay que gobernar. Menos marketing y más acciones sería, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que dice Héctor está en el terreno del deber ser, sí, que podemos discutir y probablemente podemos estar de acuerdo, pero creo que tenemos que pensar en cómo gestiona este gobierno y este presidente y si hay chances de que cambie su forma de gestionar, y creo que hay pocas chances de que Yo creo que sí, cambie. pedían a gritos ayer en todos los medios de comunicación, ¿no? Ayer y antes de ayer en casi todos los medios de comunicación, todos, inclusive algunos colegas que se han transformado casi en voceros del gobierno, ¿no? Que pedían la renuncia de Marcos Peña, el jefe de gabinete, diciendo, lo hiciste equivocar cuando salió Macri, se vienen equivocando, demasiado errores no forzados, y desde allí se digita o se cocina todo, ¿no? Y Macri salió a decir, Marcos Peña, Macri, Marcos Peña, ¿no? Entonces, Beto, hay cosas que desde afuera podemos ver como casi la terquedad de abrazarse el error, pero dentro de cierto círculo del gobierno es la virtud de la persistencia a pesar de los obstáculos. Sí. Es una visión muy distinta. Sí, son distintas, por supuesto. Sí, es la diferencia entre estar al borde del abismo y decir, voy a reflexionar, doy un paso atrás, claro, me tranquilizo, y decir, no, sigo para adelante y doy el paso adelante. Pero el paso adelante implica muchos seres humanos, sí, claro, con expectativas, con incertidumbre y con miedo. La gente, por supuesto. Gracias. Exacto. A los dos por haber estado con nosotros. Bueno, y en el próximo bloque nos vamos a distender un poquitito, vamos a hablar de un tema que hoy por hoy, a ver, podríamos decir, si no fuera una enfermedad diríamos que está de moda, ¿no? Porque antes, claro, no se diagnosticaba. Ha habido muchísimos pedidos para que hablemos de los celíacos. Bueno, va a estar una especialista justamente en esta materia hablando con nosotros.